las metas del productor, sus proyecciones, sus gustos incluso, sus intereses, qué es lo que se puede, considerando el suelo que tiene, en fin, todo eso, ¿no? Que ya hemos comentado. Entonces, una de las preguntas básicas que hay que hacer cuando establecemos o que cuando pretendemos establecer un arreglo es cuántos, en este caso, si vamos a meter adultos, cuántos animales adultos tiene contemplado, perdón, en este caso, de una familia, si es para sostener una familia, cuántos adultos que se tiene contemplado sostener, o si es un sistema silvopastoril, cuántas cabezas se van a sostener, etcétera, ¿no? Entonces, es importante ver si también la finalidad principal, si va a ser de autoabasto o va a tener las dos funciones, autoabasto de la familia y también la venta del excedente, o va a ser netamente comercial, etcétera, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor, Fer. Entonces, se dan cuenta, hay muchas cuestiones de por medio que hay que vislumbrar antes de proceder al arreglo, ¿no? Entonces, en este otro arreglo, si se dan cuenta, tenemos una asociación de árboles maderables, arbustos forrajeros y una cobertura de leguminosas con una distancia de 15 metros entre árboles y de 25 metros entre surcos, ¿no? Entonces, aquí, si se dan cuenta, se están privilegiando especies de arbustivas y arbóreas, ¿no? No hay cereales, es decir, no hay cultivos anuales, todos son perennes, ¿no? Pues aquí vemos que hay varias especies allí involucrados, ¿no? Hay un libro, bueno, de hecho les había prometido, me recuerdan por favor, que los envíe, se los voy a enviar yo creo que al chat, espero que sí puedan subir, porque tengo varios libros electrónicos en PDF, como uno que se llama el árbol, algo así del árbol ideal para los sistemas agroforestales. Está otro muy bueno que es el de árboles de Centroamérica, eso sí es un mamotreto, por eso se los quiero pasar en digital, porque pues físicamente pues esta ocupa hasta mucho espacio, ¿no? Porque les digo, es como una Biblia. Entonces está enorme, pero seguramente como es para árboles de Centroamérica, pues desde luego que muchas de esas especies son perfectas, se pueden adaptar perfectamente a las condiciones de México, ¿no? Sobre todo del sur y el sureste. Y otras más, ¿no? O sea, es una biblioteca digital pues más o menos amplia que estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad, sobre todo a aquellos que estén interesados, ¿no? O sea, yo lo voy a poner en el chat y ya los que estén interesados pues los pueden bajar, ¿no? Porque yo entiendo que no todos tienen el mismo interés, ¿no? Por la agroforestería. La siguiente, por favor, Fer. Bueno, aquí es otro ejemplo, ¿no? En este otro arreglo consiste en dos franjas de frutales. Bueno, estos son los nombres locales allá en Sudamérica. Cada uno de los tres surcos plantados están intercalados a 6 metros entre plantas y 4 metros de calles. El plátano se establece entre las calles resultantes de la franja de frutales distanciadas entre sí 3 metros. Entonces, dense cuenta que aquí, bueno, lo único que se nos puede hacer conocido pues es el plátano, ¿no? O banano, ¿no? Según sea el lugar donde esté, porque ya ve que recibe varios nombres. Aquí, por ejemplo, para los que no son del centro, pues no sé si sepan que en algunos lugares se le conoce como banano a lo que es el plátano convencional, lo que le llaman tabasco, y se le llama banano al plátano macho, ¿no? Que es para asar, ¿no? Pero así cambian los nombres dependiendo de cada lugar. Pero bueno, entonces aquí vemos que este arreglo, si se dan cuenta, es muy diferente al anterior y también muy diferente al primero que les mostré. Lo que quiero resaltar aquí, jóvenes, es eso, ¿no? Que no hay un arreglo específico, o sea, en otras palabras, en agroforestería, jóvenes, no hay recetas, ¿no? Si alguno de ustedes está más casado con el asunto de las recetas, por ser más convencional, pues le va a costar trabajo adaptarse a la agroforestería por eso, ¿no? Aquí, como les digo, cuenta mucho el ingenio y la creatividad del extensionista, del asesor o del productor, si ustedes también van a hacer esa función, ¿no? Entonces, tienen que, les digo, valorar muchas cosas. Por eso mi recomendación de que para que no se pierdan,
siempre utilicen como guía la metodología del D&D, o sea, el diagnóstico y diseño, ¿no? Porque ahí, esa la pueden bajar de internet, está disponible, ¿no? Porque ahí les va diciendo paso por paso qué es lo que tienen que seguir o que contemplar desde la entrevista al productor hasta ya el establecimiento del sistema agroforestal, ¿no? Siguiente, por favor. Fer. Bien. Bueno, entonces espero que hasta el momento, jóvenes, ya esté claro o clara la diferencia en los conceptos que hemos manejado, porque les digo que se confunden mucho. Entonces hemos visto que una cosa es el modelo agroforestal, otra es la práctica agroforestal, otra es el sistema agroforestal, otra es el diseño agroforestal, otra es el arreglo agroforestal y una más es la técnica agroforestal. Vean que quiero que aquí también he notado con generaciones pasadas que se confunde mucho la técnica con la tecnología, ¿no? Entonces, por eso la intención de verlo así de manera desmenuzada, ¿no? Entonces tenemos que la técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o arte, ¿no? Entonces tiene que ver más con la parte manual, ¿no? Es decir, cómo vamos a llevar a cabo en la práctica algo que ya revisamos en papel o en la teoría, ¿no? Si nos vamos al diccionario, vamos a ver que la palabra viene del griego tecne, que significa el que hace, ¿no? Es un conjunto de saberes prácticos, ¿no? Aquí hay que resaltar mucho que la parte práctica para obtener un resultado deseado, ¿no? Y también que tiene que ver con destreza y habilidad para poder hacer o realizar un oficio, ¿no? Entonces, todo eso nos remite a que es algo que ya hacemos físicamente, ¿no? Que tiene que ver con las manualidades, el uso de herramientas, maquinaria, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor, Fer. Ahora, vean la diferencia con tecnología. La tecnología es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Entonces, en otras palabras, la técnica está subordinada a la tecnología, porque la tecnología incluye la fusión de las dos cosas, la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, la técnica es la parte práctica de la tecnología. ¿Sí se entiende? Si hay alguna confusión, díganme con confianza, ¿eh? Bueno, entonces si no nadie dice nada, yo asumo que se está entendiendo, ¿vale? Entonces, la tecnología como palabra viene del griego igual, tecnología, formada por tecne, que viene de arte, técnica u oficio, o sea, de como la misma raíz de la técnica, pero que puede ser traducido como una destreza, ¿no? Y logía, pues el estudio de algo, el estudio de una destreza, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos conjugada la parte teórica con la parte práctica, ¿no? Entonces, espero se entienda. Entonces, técnica está subordinada a la tecnología, es decir, la tecnología abarca la técnica, ¿sí? Porque la técnica es la parte práctica de la tecnología, pero también la tecnología incluye la parte teórica científica, ¿no? Siguiente, Fer, por favor. Bueno, entonces, cuando nos referimos a una tecnología agroforestal, entonces decimos que es una técnica de producción particular que indica una innovación o mejora usualmente a través de una intervención científica que puede favorecer el manejo del sistema o práctica. Entonces, si se dan cuenta, aquí de manera implícita, la definición incluye las dos cosas, ¿no? La parte teórica y la parte práctica. Por ejemplo, cuando le hacemos una recomendación a un productor que tiene un sistema agroforestal, ¿sí? Que es justamente lo que están haciendo los técnicos de bienestar, pues obviamente previamente ya debimos haber hecho los cálculos, ¿no? Los cálculos que se realizan pues son la parte teórica, ¿no? O el fundamento teórico que nos permite o que le permite al técnico dar el asesoramiento, ¿no? Pues el técnico previamente obviamente fue formado en la universidad, ya estudió agronomía, etcétera, o algún posgrado o diplomado, lo que sea, entonces ya tiene el conocimiento científico y al diseñar o al planear las dosis de fertilización, pues todo eso es la parte teórica, ¿no? Cuando ya las lleva a la práctica, entonces sí ya está aplicando la técnica, ¿no? Pero ahí está ya implícita
bueno, ya está en conjunto manifestada la tecnología. Siguiente, Fer, por favor. Bien, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con los servicios ecosistémicos que otorgan los sistemas agroforestales. Y para esto, jóvenes, quiero estar seguro de que hablamos el mismo idioma. Por lo tanto, sobre todo aquellos jóvenes que no tienen participaciones, me gustaría que comenten cuál creen que sea la diferencia entre servicios y bienes ecosistémicos. ¿A qué nos referimos con bienes y servicios ecosistémicos? A ver, voy a preguntarles así de manera voluntaria. Vamos a empezar con Luis David. ¿No está por ahí Luis David? No está Luis David. A ver, vamos a pasar con Rubén. Rubén, yo creo que sí está. Bueno, para quienes salieron en defensa de Rubén, ya se dan cuenta que por lo menos ahorita no está. Vamos con Aarón. ¿No está Aarón? Bueno, pues entonces les voy poniendo la falta, porque pues si no... A ver, ¿quién habla? Aarón. Aarón. A ver, Aarón, ¿sí escuchaste la pregunta? Creo que es un servicio de ecosistémicos. Sí. Quiero que me digas... Bueno, Sí, a ver, escúchame por favor primero. Quiero que me digas la diferencia entre bienes y servicios ecosistémicos, primero que nada. bueno, en este caso un bien se puede decir un bien maderable y los servicios en este caso se puede decir la retención de carbono. Ajá. Muy bien, ok, ya dijiste uno, un servicio ecosistémico sería captura y almacenamiento de carbono, ¿no? O cuando te refieres a retención de carbono, ¿a qué te refieres? ¿A la captura o al almacenamiento? Bueno, a la captura como tal, ¿no? Bueno, entonces, perfecto, si has elegido la captura, quiero que me digas, por favor, cuál es la diferencia entre captura y almacenamiento. En este caso lo entiendo como, bueno, lo que se compone la materia orgánica, en este caso sería la madera. El almacenamiento sería lo que se queda debajo del suelo, bueno, por lo que entiendo. Bueno, ok, entonces, ok, mira, antes de darte la respuesta, ¿alguien más que voluntariamente quiera complementar lo que dijo su compañero, que va bien? Ayúdenos a terminar de explicar la diferencia entre captura y almacenamiento. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Gustavo, quiero hacer como una aportación de Claro, que adelante. los ecosistémicos son como los recursos o procesos de ecosistemas, esos benefician a los seres humanos, ¿no? Como agua potable limpia. Ajá. Ajá. Bueno, entonces, a ver, entonces, ¿el servicio cuál es? A ver, hijo, ibas bien. ¿Cuál es? Estamos escuchándote. ¿Cuál es para ti la diferencia entre un bien y un servicio ecosistémico? Un servicio es un recurso que beneficia a los seres humanos, ¿no? Y entonces el bien. Es como lo aprovecha el ser humano. A ver, ¿quién habló ahorita? ¿Quién eres tu hijo? Gustavo Paredes. Paredes. Ok. A ver, ¿alguien quiere decirnos si está en lo correcto su compañero o quiere complementar algo? Yo, profe, Sí, adelante. bueno, como yo lo entiendo, la diferencia entre bienes y servicios es que los bienes
pueden ser un poco más tangentes. Por ejemplo, un bien ecosistémico, pues puede ser un recurso maderable, ¿no? Es tangente, lo podemos ver, lo podemos tocar. Perdón, hijo, querrás decir tangible. Dije tangente, ay, sí, perdón, se me fue la O sea, palabra, tangible. sí, no, ahorita no estamos en trigonometría, hijo, entonces, tangible. Perdón, Bueno, profe, gracias, hijo, es un tangible. chascarrillo. Adelante, síguele, por favor. Y un servicio Mm, es precisamente algo que no es tangible. Por ejemplo, la captura de carbono, puede ser el, la, ¿cómo se llama? El proveer oxígeno, Ajá, este, ajá, muy bien, sí. puede ser por ejemplo, el evitar erosiones, todo eso, Ujú. o la función que tienen los manglares, ¿no? En cuestión en las playas. Ah, Entonces, ese es un servicio que no lo aprovechamos, este, que, pues sí, que no es ¿cómo se dice? Tan aprovechado directamente como lo sería algo que, y no es algo que se cosecha, no es algo que tú extraes, ¿no? Porque sí, 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 porque es intangible, como tú le dices. Efectivamente, Joshua, es correcto, esa es la diferencia, ¿no? soy Eh, Eduardo, profe. perdón, Eduardo. Sí, 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 soy Bueno, Eduardo. perdón, discúlpame, es que Loera está levantando la mano. Ok, Eduardo, ¿cómo Lo te era, apellidas? Loera. lo era. Ok. Sí, Joshua, ¿quieres participar? Porque veo que está levantando la mano. Ah, no, es José Eduardo, eres tú mismo. Sí, Perfecto, sí, ya soy está. yo. Sí, perfecto, gracias, yo me confundí. Bueno, entonces, jóvenes, Profe, para todo el mundo queda claro ahora sí. Sí, Aarón, adelante. soy Daniel. Bueno, adiós. Por ejemplo, en este caso, ecoturismo podría entrar en un servicio también. ¿Dónde? ¿Lo qué, perdón? Los ecoturismos. El ecoturismo. Ah, bueno, pues sí, claro, ese servicio es un servicio, ¿no? Si te refieres a la belleza escénica, ese es un Ajá, servicio porque es intangible. sí. Perfecto, hijo, gracias, es buen ejemplo también. Ya te noté tu participación. Muy bien, alguien estaba levantando por ahí la mano. Otra, no dejen de levantarla para que los ubique. Bueno, ya se arrepintieron. Bueno, entonces me interesa sobre todo eso, jóvenes, porque a veces es un error de uno como profesor que da por hecho que se entiende lo que es los conceptos que uno va a señalar y uno pues ya nada más se dedica a completarlos, pero ni siquiera se ha entendido la esencia, ¿no? Entonces, creo que bueno que hicimos este ejercicio porque era importante que ustedes entiendan la diferencia entre lo que es un bien y un servicio, ¿no? Entonces, como dijo su compañero Eduardo, es así de simple la diferencia, ¿no? Los servicios son intangibles, los bienes son tangibles, ¿no? Entonces, los ejemplos de bienes, pues es, por ejemplo, la madera, las plantas medicinales, plantas de ornato, los hongos, etcétera. Todo lo que un ecosistema natural o manejado por el ser humano eh, puede aportar, ¿no? Que se puede consumir, que se puede aprovechar para cualquier otra actividad humana, ¿no? Y que pues obviamente es tangible. Bien, ahora la siguiente pregunta para todos. ¿Es lo mismo servicios ecosistémicos que servicios ambientales? A ver, vamos a seguir promoviendo las participaciones. ¿Anda por ahí Alma Rosa? ¿Quieres hablar, Joshua? Te veo con intenciones. Sí, profe. Adelante. Considero o creo que el servicio ambiental sería algo más que beneficie o esté encaminado al beneficio del ambiente en general, por ejemplo, de un continente, de un país o del mundo entero. Y un servicio ecosistémico sería algo más que beneficie a una zona en particular, a un ecosistema, supongamos un bosque mesófilo o una selva baja o algo que beneficie más enfocado a un tipo de estos sistemas. Ok, Joshua, gracias. ¿Alguien más que quiera hablar al respecto? ¿Está de acuerdo con su compañero o no?
Alma Rosa no está, ¿verdad? Anda por allí, a ver, déjenme ver. Magali. Magali sí le he visto varias veces. Magali, ¿andas por allí? Sí, profe. A ver, Magali, para ti, ¿qué opinas? ¿Está en lo correcto Joshua o no? Sí, yo pienso que sí. Por ejemplo, en el video que nos envió sobre la captura del carbono, entonces pienso que es similar. Y ya ecosistémico, por ejemplo, un sistema agroforestal pues se enfoca en un solo ecosistema. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Están en lo correcto sus compañeros o no? Pues yo creo que puede ser lo mismo, ¿no, profesor? Porque al final de cuentas es para cuidar, bueno, se basa en cuidar la naturaleza Mm. y dar pues un bien a una persona, bueno, la comunidad en donde se encuentra eso, pues sería el ecosistema, pero también sería para el medio ambiente. A ver, ¿quién eres, hijo? Daniel Guarnero. Ah, Guarneros. Bueno, Guarneros, te voy a poner 2 participaciones porque estás en lo correcto. Son sinónimos. Son sinónimos. Entonces, ¿por qué se manejan los nombres por separado como si fueran diferentes cosas? Y aquí quiero que quede muy claro, jóvenes, porque no quiero que se vuelvan a confundir. Servicios y bienes ecosistémicos o servicios ambientales son lo mismo. La diferencia es que la palabra ambiental o ambientales es más del dominio público. Está más utilizada por todos los que no son técnicos, ¿no? Como nosotros. Por eso lo usan mucho los políticos, ¿no? Que no tienen una formación científica. Pero son sinónimos, ¿no? Lo que pasa es que la palabra realmente correcta es ecosistémico, porque es más precisa, pero son exactamente lo mismo. Entonces, van a escuchar la palabra ecosistémica más bien en ambientes académicos, de investigación, o por especialistas en el tema, ¿no? Porque los que estamos más inmersos en esto sabemos que es la palabra correcta, ¿no? Entonces, el vulgo, digamos, la gente común, le llama más bien ambientales, pero son lo mismo. ¿Quedamos claros? Bueno. Sí, profe, está bien. Bueno, entonces ahora sí ya podemos continuar. Recuerden que ahorita vamos a ver servicios ecosistémicos o servicios ambientales, que es lo mismo. Adelante, Fer, por favor. Profe, Sí, profe, sí, tengo una duda. sí, dime. En el caso de la polinización, ¿entraría como un servicio? Sí, es un servicio porque no es algo que directamente tú aproveches, ¿no? Sino que digamos que tú aprovechas el resultado de la polinización, pero eso la usan los insectos, ¿no? O sea, el hombre no interviene allí, ¿no? Sino que ya uno, pues, se consume el producto derivado de esa polinización. Eso sería un servicio, efectivamente. Alfredo, ¿verdad? Sí, profe. Doctor, entonces, ¿la formación de los suelos también va incluido en los servicios? Sí, claro, así es. Ok. Sí, lo que es recarga de acuíferos, conservación de suelo, esos son servicios, ¿no? O sea, porque ustedes no pueden ver físicamente cómo va cambiando el suelo, ¿no? Porque es demasiado lento el proceso, pero saben que un sistema de esta naturaleza va conservando el suelo, ¿no? Porque por los resultados, cuando ustedes hacen una evaluación, por ejemplo, de un año a otro, ¿no? Como sería el caso de la erosión. Si ven que se está disminuyendo la erosión, entonces ustedes saben que hay un servicio implícito, ¿no? Que el sistema está reteniendo suelo. ¿Me explico? Bueno, entonces, si no hay más comentarios al respecto, seguimos. Miren, esta diapositiva seguramente ya empieza a ser muy conocida por ustedes. Seguramente esta no es la primera materia en la que lo han visto, ¿no? Es lo que se derivó de la última gran cumbre a nivel mundial de reunión de jefes de Estado, que se llamó la Agenda 2030, ¿no? Y de esa Agenda 2030 surgieron estos objetivos del desarrollo sostenible, que como ustedes saben son 17, ¿no? Bueno, entonces, vamos a leerlos y quiero después, les voy a preguntar para que se vayan preparando, sobre todo aquellos que quieran participar. Les voy a preguntar
de todos estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, ¿en dónde entraría la agroforestería? Es decir, ¿en dónde podría colaborar la agroforestería? Así que pongan mucha atención. Bueno, el primer objetivo, el número 1, es el fin de la pobreza, ¿no? Obviamente que ese es su meta final, ¿no? Que falta mucho, desde luego, por caminar hacia esa meta, pero ese es el ideal, ¿no? El objetivo número 2 es hambre cero, que ya no haya gente en el mundo que padezca de hambre. El número 3 tiene que ver con salud y bienestar. Es decir, garantizar que nadie esté, que a nadie se le niegue el servicio de salud, que todo mundo tenga cerca un lugar a donde irse a aliviar si está enfermo de algo, ¿no? Y desde luego, el bienestar tiene que ver con la sensación de felicidad, ¿no? O sea, que la gente esté contenta, que no esté preocupada, ¿no? El bienestar tiene que ver con eso, que no tenga preocupaciones por la comida, por dónde vivir, o qué vestir, etcétera, ¿no? Que lo básico lo tenga garantizado. El 4 es muy claro, tiene que ver con la educación de calidad. O sea, no solamente recibir la educación, sino que también esta educación sea de calidad, ¿no? Desafortunadamente, en México pareciera que vamos muy avanzados en eso, porque pues ya por lo menos hasta la primaria y la secundaria son obligatorias y por lo tanto, pues el gobierno garantiza que tenga toda la gente la facilidad para estudiar esos 2 niveles al menos, ¿no? Pero eso no significa que sea una educación de calidad. Seguramente ustedes saben, no sé si incluso les tocó porque están muy jóvenes, no hace muchos años que estuvieron en esos niveles, por ejemplo el de prepa secundaria, pero ustedes recordarán, bueno, no sé si sepan que ya últimamente el gobierno pues prácticamente ya no acepta que se reprueben estudiantes. Entonces esa cuestión tan laxa está haciendo que la educación, lejos de mejorar, pues esté deteriorándose más, ¿no? Y esto tiene que ver con una cuestión de los datos que se entregan a la OCDE, ¿no? O sea, hay una marcada intención de que hacia afuera se parezca que México está avanzando en educación, ¿no? Aunque no necesariamente es así todavía, ¿no? Luego, el objetivo número 5 tiene que ver con la igualdad de género, que como se han dado cuenta, cada vez cobra más fuerza, ¿no? Que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre y que tenga también las más oportunidades, ¿no? Como sabe. El objetivo número 6 es que todo mundo tenga acceso a agua limpia y a sanidad, ¿no? O sea, servicios sanitarios, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que tenga una toma de agua potable en la entrada de su casa, de su propiedad, ¿no? O que todo mundo tenga acceso al agua, aunque sean tomas públicas, pero que la gente tenga acceso a ese recurso, ¿no? Al agua. El objetivo 7 tiene que ver con energía renovable, ¿no? Las energías renovables, que en todos los lugares se promuevan este tipo de energías. En algunos casos han resultado, las energías renovables, como saben ustedes, se han plantado como la gran panacea, aunque no todas son exactamente lo que se esperaba, ¿no? Porque todas tienen sus bemoles todavía. Por ejemplo, hablando de la energía solar, que sería, digamos, la que se antoja como la mejorcita, ¿no? ¿Cuál es el problema con la energía solar? Bueno, pues que todavía los materiales, el equipo que utiliza energía solar, en la mayoría de los casos sigue siendo cara, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran cambiar su instalación eléctrica convencional, digamos, en una casa para 6 integrantes, una familia de 6 integrantes, 5 o 6 integrantes, que sea, digamos, no sé, de unos 2 pisos, mediana, ¿no? Es decir, para que a esa familia le convenga instalar todo el equipo para captar la energía solar y transformarla en energía eléctrica, se justificaría siempre y cuando sus recibos de luz pues estén por encima de los 2,500 pesos, ¿no?
Si no gastan esa cantidad o más al bimestre, pues no vale la pena meter ese sistema desde el punto de vista económico. Obviamente que si tienen conciencia ecológica y no les importa invertir fuerte para tenerla, está bien, ¿no? Qué bueno. Pero para una familia de ingresos medianos o bajos, el desembolso es demasiado fuerte y lo que se van a ahorrar de luz, me refiero en términos monetarios, pues lo van a amortizar en muchos años, ¿no? A lo mejor hasta en 10 años, antes de que empiecen a ver un verdadero ahorro, ¿no? Entonces, pues todavía les falta, como pueden ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los calentadores solares, que seguramente más de uno de ustedes ya tiene. Eso es, digamos, que lo que más ha progresado, ¿no? Pero pues también tiene algunas debilidades. Por ejemplo, si de repente se atraviesan 2 días nublados, pues ya el tercero ya no van a tener agua caliente, ¿no? Fuera de eso, pues sí tiene muchas ventajas, se ha visto, por eso es que mucha gente ya los ha adquirido y han bajado de precio, pero todavía pues falta mucho, ¿no? Por mejorar. No sé si ustedes sepan que pues los que se volvieron populares son los calentadores solares con tubos, ¿no? Con tubos de vidrio que atraen la luz que se transforma en calor. Pero ya surgieron los de celdas solares, ¿no? Que son todavía más eficientes porque el poder calorífico que generan es mucho mayor y no les afecta tanto los días nublados como a los de tubos, ¿no? En fin, son tecnologías que van avanzando. Pero les digo, sí, adelante. Yo quiero hacer un comentario. Ah, sí, Nati, adelante. Has dado cuenta que ayer tuve que salir aquí a la ciudad y me he dado cuenta que las celdas solares cada vez son más comunes entre los menonitas, nada más, como no he visto entre nosotros. Ajá. Nati, se fue tu señal. Ah, ¿ya me escucha, profe? Ya. No escucho nada de lo que le dije. No, sí, la primera parte, hasta los menonitas. Ah, bueno. Es que alguien en silencio. Bueno. Sí. El punto es que me he dado cuenta que cada menonita o así cuando uno va llegando a la ciudad tiene su celda solar en su casa. 1 o 2, no todos pues, pero sí algunos. Y ayer que salimos al corredor, las empresas agrícolas sí tienen sus ondas solares en sus techos. Y aparte, algo que me llamó mucho la atención es que en un estacionamiento, ya ve que hay estacionamiento de lámina, que no es la pura lámina de techo. Sí. Pues en vez de que es lámina, son sendas solares y es lo que cubre del sol a los autos. Y se me hizo muy interesante. Sí, así es, Nati, buen ejemplo. Y bueno, no sé si tú, Nati, y todos los demás saben que México es el país con mayor insolación en el mundo. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos el mayor potencial para aprovechar la energía solar más que ningún otro país. Por eso se supone que nosotros teóricamente deberíamos estar a la vanguardia en cuanto a utilización de energía solar. Pero fíjense qué es lo curioso, ¿no? Y también pues que tiene que ver con la falta de recursos para inversión. El país que tiene el primer lugar en utilización de energía solar no es un país del trópico, no es un país con mucha insolación, todo lo contrario, es un país que gran parte del año es frío y nublado, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es ese país? No son Países Bajos, profe. Te acercaste muchísimo, es un país que es vecino. Alemania, muy bien, es Alemania. Entonces, incluso ellos tienen una ciudad que está completamente alimentada con energía solar, no usan nada de combustibles fósiles. Entonces llegan ahí a esa ciudad que se llama Freiburg, o sea, en español Freiburgo, y resulta que todo lo venden, todas las casas, absolutamente todos los edificios públicos, escuelas, todo tiene celdas solares enormes, y pues es un pueblo que es insignia, ¿no? De Alemania, porque todo está alimentado completamente, les digo, con celdas solares. Pero bueno, esta es una de tantas, nosotros deberíamos aprovecharla más, precisamente por ese potencial que tenemos. Pero así como México tiene muchísima insolación, hay otros países que utilizan otro tipo de energía también limpia, porque es lo que tienen en abundancia. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan cuál es la energía que utilizan en Islandia.
Es la energía térmica del agua. Exactamente, del subsuelo, porque es un país altamente, o sea, está lleno de volcanes, ¿no? Entonces, tiene mucha energía geotérmica disponible y todo ese calor de la Tierra lo transforman en energía eléctrica, ¿no? Entonces, imagínense, pues ya más limpio no se puede, ¿no? Y pues como tienen tanto ese recurso, pues es muy barato para ellos, ¿no? Y así, o sea, simplemente ver qué recursos tiene uno. O sea, México de veras no debería padecer de muchas cosas si utilizara de manera más inteligente sus recursos, ¿no? Y bueno, desde luego que sin tener un gobierno corrupto que impide eso, ¿no? Porque mucho de la falta de aprovechamiento de nuestros recursos ha tenido que ver con la corrupción, como saben, ¿no? Así es. Bueno, entonces es eso, les digo, pero hay otras energías renovables que tienen algunos bemoles, como el caso de por ejemplo, de los generadores eólicos, ¿no? Que son cada vez más comunes en el paisaje cuando andamos en la carretera. ¿Alguien sabe cuáles son los problemas en México con ese tipo de generadores? Porque de pronto parecen una buena idea, ¿no? Pero tienen algunas cosas no tan buenas. Es la basura, ¿no, profe? A ver, ¿cómo hizo? A ver, explícanos eso. Eduardo, ¿verdad? Sí, bueno, Sí. yo había leído que cuando cumplen su vida útil, no hay quien ¿cómo se dice? Los reutilice o los recicle y pues generan mucha basura. Bueno, se quedan ahí, ¿no? Como basura en pie te refieres, ¿no? Porque ya no sirven, pero ahí están. Ajá, sí, profe. Muy bien. Bueno, quizá esa exacto, es un problema, pero quizás sea de los menores. ¿Otro problema relacionado con los generadores eólicos en México? No sé si, profe, no sé Profe, si tenga que hacer no sé si tengan que desmontar un área, o sea, para colocarlos. Sí, sí, Gaby, efectivamente, también ese es un problema y por eso se supone que la Comisión Federal de Electricidad les da un dinero a los propietarios, una cierta cantidad al año, para que, como una renta, ¿no? Por el espacio que van a dañar o que van a ocupar para el generador. Lo que yo sabía al respecto es que la comisión no siempre cumple, ¿no? No siempre hace los pagos que se comprometió a hacer cuando firman el convenio con el dueño del terreno, ¿no? Esa es otra. ¿Alguna otra que tiene que ver con la biodiversidad? Gracias, Gaby. No sé si podría ser que por la gran biodiversidad y árboles que cuenta el país, son como una barrera para que se pueda aprovechar el máximo potencial de los aerogeneradores. No tanto eso, Herón, sino más bien que se ha probado que las aspas dañan a las aves que pasan por allí, ¿no? Y luego muchas veces, como ya ven que aparentemente se mueven de forma lenta, pues el ave se confía y pasa por allí y ya hay muchos casos reportados que sí las llegan a tumbar, ¿no? Y un golpe de esas aspas pues las mata en automático, ¿no? Porque son aspas muy pesadas, ¿no? Entonces eso es lo que también se ha visto como un bemol de esa tecnología, ¿no? Que por otro lado pues se antoja. Por eso es que no sé si ustedes sepan que ya hay otros modelos nuevos de generadores eólicos que ya no usan aspas, sino más bien son como turbinas, como las turbinas de un avión. Obviamente el mecanismo es diferente, pero se parecen, ¿no? Entonces es como una manera de subsanar esa parte, ¿no? Del daño a las aves. Bueno, y así podríamos mencionar otras más, ¿no? Que hay muchas. Por ejemplo, no sé si ustedes, seguramente muchos de ustedes vieron el documental de Home, ¿no? El de Hogar, el de Todos tenemos una cita con el planeta. Y ahí se ve, por ejemplo, una imagen, una parte de la película, donde el autor o el director filmó una especie de serpiente gigante que está en las costas de Dinamarca y que aprovecha el oleaje para transformarlo en energía eléctrica, ¿no? Es otra energía, pues, otra energía muy limpia, ¿no? Desde luego. Bueno, continuamos. Estamos ya en el objetivo 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. O sea, que toda la gente tenga acceso a un trabajo digno y que además sea un trabajo bien pagado, ¿no?
no como la mayoría de los trabajos que hay en México, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en México, digamos, la mayoría de los trabajadores son poco productivos, ¿no? Pues eso tiene que ver con pues hasta con algo que se dice en tono de broma, ¿no? Que el patrón hace como que les paga y pues el trabajador hace como que trabaja, ¿no? Por lo mismo que pues no tiene incentivos, ¿no? En México, como saben, no hay muchos incentivos, es muy rara la empresa que ofrece incentivos, y menos en el gobierno, ¿no? Entonces, desgraciadamente, por ejemplo, en el caso del gobierno, pues se presta mucho a la corrupción, ¿no? Y los incentivos, pues se dan de esa manera, ¿no? De manera ilegal, no son legal. En cambio, hay otros países cuyos esquemas de incentivos son mucho más elaborados, más estructurados. Y incluso en la forma que se les paga, ¿no? Por ejemplo, citemos el caso de Estados Unidos y uno se pregunta, ¿por qué es que el trabajador mexicano en Estados Unidos es tan eficiente y no lo es en su propio país? Pues obviamente porque los incentivos son muy diferentes, ¿no? Para empezar, el esquema de pago por hora hace que pues, el mexicano, pues allá, siempre está buscando trabajar horas extras, ¿no? Para que le paguen, porque ya sabe que seguro, muchas veces quien ofrece las horas es el patrón, ¿no? El trabajador no tiene que pedirlas. De entrada o por default, el patrón siempre está, casi siempre, está ofreciendo horas extras, ¿no? Para quien quiera. Ese es por un lado. Por otro lado, hay que reconocer que en Estados Unidos, bueno, hay muchas cuestiones que a mí no me gustan de los Estados Unidos, pero hay que reconocer que ahí, digamos, con relativa rapidez, el patrón, si se da cuenta que el trabajador, que el empleado es muy trabajador, que es responsable, que tiene muchas cualidades, pronto le aumenta el sueldo, ¿no? O lo asciende. Cosa que en México es más raro, ¿no? Como saben ustedes. Entonces, está visto que el trabajador mexicano no es malo, ¿no? Es más bien que le faltan incentivos en su propio país, pienso yo, ¿no? O por otro lado, que tiene exceso de incentivos, ¿no? Como muchos de nuestros trabajadores de Chapingo, ¿no? No voy a decir que todos, hay honrosas excepciones, pero muchos sí tienen demasiados incentivos, a veces sin que tengan que hacer nada o sin esforzarse, por lo cual pues no necesitan hacer más de lo que hacen, ¿no? En fin, entonces yo creo que hay que perfeccionar mucho de esos incentivos. Ese es a lo que se refiere el número 8. El número 9 es industria e infraestructura, ¿no? Innovación e infraestructura. Pues está visto, ¿no? Los países que, bueno, antes de la revolución industrial, no sé si ustedes sepan, que todos los países nos parecíamos mucho, más o menos teníamos el mismo nivel económico, o sea, ustedes podían ir a cualquier parte del mundo y la persona que se encontraran iba a tener un nivel económico similar al de su propio país, ¿no? Los únicos que sobresalían eran los puros gobernantes, ¿no? Y si acaso los militares. Fuera de eso, pues todos eran iguales. Pero ¿qué pasa? Que con la revolución industrial las desigualdades empiezan a crecer. Los países que, bueno, se pusieron las pilas y le apostaron a la industria, pues crecieron rápidamente, pero desgraciadamente los países que por alguna u otra razón no tuvieron acceso a la industria o a la modernidad, pues se quedaron rezagados, ¿no? Como pasa en contraste con los países de África, con muchos países de África. Entonces, hoy en día sabemos muy bien que las desigualdades pues han ido creciendo, ¿no? Todos los países que no se industrializaron se mantuvieron rezagados y los que sí lo hicieron pues se dispararon. Pero no quiere decir que un país que no se ha industrializado, que se ha mantenido estancado, no pueda despegar. Un país que se decida a despegar lo puede hacer en cualquier momento y en cuestión de 3 décadas puede hacerse una potencia. No sé si ustedes lo sepan. Ya hay casos de eso, ¿no? Por ejemplo, el caso de Singapur. Singapur, les puedo decir que en los años 70, pues no era más que una aldea de pescadores prácticamente, ¿no? Y para el año 2000 ya era una potencia. O sea, ustedes si un día llegan para allá, cuando vayan acercándose al aeropuerto van a encontrar un montón de rascacielos en una islita, ¿no? Eso es Singapur hoy en día. ¿Perdón? Ajá. Entonces, y pues el caso más famoso para todos ustedes seguramente es el de China, ¿no? Que hasta los años 70, finales de los 70, China era mayoritariamente rural,
Y cómo es posible que prácticamente de los 80 para acá se convierta en una potencia, ¿no? Cuando no lo era, ¿no? Era un país más bien pobre, atrasado. Entonces se pueden dar cuenta que con solo cambiar el chip, con solo cambiar el paradigma, muchas cosas pueden mejorar, ¿no? En un país. O sea, no se requieren siglos para que un país se transforme, ¿no? Es cuestión prácticamente de decidirse. Bueno, luego tenemos en el objetivo número 10, la reducción de las desigualdades, ¿no? O sea, las desigualdades, tanto en todos los niveles, ¿no? A nivel municipal, estatal, nacional, se refiere a disminuir la brecha entre ricos y pobres, ¿no? Que no es posible que en un país haya súper ricos, como pasa en México, que compiten con los más ricos del mundo, y al mismo tiempo que más de la mitad de la población sea pobre, ¿no? Eso es inaceptable. Entonces, pues se supone que es un objetivo, ¿no? Que en estas reuniones de jefes de Estado eso es lo que se persigue, disminuir esas desigualdades. Luego, otro objetivo es el de ciudades y comunidades resilientes, sostenibles. Bueno, que es lo mismo, bueno, van de la mano. No es lo mismo, pero van de la mano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese objetivo va encaminado a que todos los países busquen que en sus ciudades la gente tenga garantizado el bienestar económico, social y ambiental, ¿no? O sea, que se garantice que se cuiden los recursos, que ya no se contamine o se disminuya la contaminación y al mismo tiempo que la gente tenga mayor bienestar. Luego está el objetivo 12, que es producción y consumo responsable, ¿no? Esto tiene que ver con dejar de comer comida chatarra, ¿no? Que es algo que, como saben, ha estado promoviendo mucho nuestro gobierno a través de Hugo López-Gatell, en el sentido de que se disminuye el consumo de comida chatarra porque la gente está muy mal en cuanto a salud debido a su dieta, ¿no? Que tiene que mejorar la dieta porque pues el Estado ya no es capaz de atender a tanta gente enferma, que principalmente por el tipo de comida, ¿no? Que ha consumido en los últimos años. Otro objetivo es el de acción por el clima, ¿no? Que también es un compromiso de todos los países, o sea, disminuir sus niveles de contaminación, incluso hay límites, ¿no? Que les han impuesto a todos los firmantes, ¿no? Por eso es que Estados Unidos se ha resistido muchísimo a firmar, porque si firma es comprometerse a disminuir su actividad industrial. Y al país más rico del mundo que vive de su poder, de mantener a los otros por debajo de él, pues no le conviene hacer eso, ¿no? Porque en automático va a perder poder. Y luego otro objetivo es el de la vida submarina, es decir, cuidar los mares, bueno, principalmente los mares, pero también esto se hace extensivo a los cuerpos dulceacuícolas, ¿no? Lagos, lagunas, ríos, de cuidar esos ecosistemas, ¿no? Porque son la base de la vida. Por ejemplo, el caso de los manglares que ya ustedes conocen, ¿no? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, podemos hacer una lista enorme, pero citemos nada más lo más importante, refiriéndose a su relación con la vida marina, ¿no? Es el hecho de que los manglares son la guardería del 70% de las especies oceánicas, ¿no? Entonces, si se dañan los manglares, vamos a acabar con el 70% de la vida marina, así de fácil, ¿no? Luego, el objetivo número 15 tiene que ver con vida de los ecosistemas terrestres, o lógico, ¿no? El mismo cuidado en el océano tenemos que tener en los ecosistemas terrestres y quizá más aún porque aquí vivimos, ¿no? Vivimos en el continente. El objetivo 16 tiene que ver con garantizar que en todos los países se promueva la paz, que se garantice la justicia y que haya instituciones que impartan la justicia de manera equitativa, que sean sólidas para que puedan ejercer esa justicia, que no se vendan fácilmente y que realmente cumplan su función, ¿no? Y el objetivo 17 es alianzas para lograr los objetivos, es decir, que se promuevan alianzas a todos los niveles, municipal, estatal, nacional o internacional, ¿no? Entonces, como ven, jóvenes, por eso es que todos los jefes de Estado presentes en esas reuniones firmaron este acuerdo, porque si se dan cuenta, todos los objetivos son genéricos, es decir, cualquier país, sin importar su cultura, sus condiciones geográficas, climáticas, etcétera,
en cuanto a etnias, etcétera, todos pueden cumplir con esos 17 objetivos. Lógicamente que cada país tiene la libertad de darle más preferencia a unos que a otros, dependiendo de sus problemas, ¿no? Pero todos están obligados a cumplir en mayor o menor medida con estos 17. Ahora sí, el ejercicio que les había pedido para ir cerrando la clase, ¿quién me puede decir al menos uno, para dar oportunidad que varios participen? Díganme un objetivo de estos 17 que puede cumplir directamente la agroforestería, o que puede ayudar a cumplir, perdón. La 11, profe. La 11, muy bien. ¿Por qué, hija? ¿Por qué, Fer? Pues porque si vas colocando tu sistema agroforestal en diferentes comunidades, pues vas abasteciendo tanto la comunidad como a ti mismo, y ya no es necesario de que estés transportando desde varios puntos del país o de otros países. Muy bien, Fer, más bien, yo quisiera que nos des un ejemplo muy concreto de cómo un sistema agroforestal puede abonar al desarrollo sostenible. No lo sé. Sí, ya nos quedó muy claro lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Ahora, ¿cómo puede abonar la agroforestería al desarrollo sostenible en una comunidad? Pues simplemente con la presencia de, por ejemplo, huertos familiares, ¿no? Bueno, yo me refiero a que, bueno, te voy a dar otro tip. Hablando específicamente de los bienes y servicios ecosistémicos, ¿cómo puede abonar un sistema agroforestal al desarrollo sostenible a través de brindar bienes y servicios ecosistémicos? A ver, pensemos. Acuérdate que el desarrollo sostenible tiene que ver con lo social, lo ambiental y lo social, ambiental y económico. ¿Cómo puede ayudar en ese sentido un sistema agroforestal? Piensa en las 3 esferas y dame un ejemplo de cómo puede abonar. Pensemos en lo social, vámonos por partes, vamos a pensar en lo social. No. Ay, hay varios compañeros que no van a levantar. Bueno, a ver, mientras piensas en algo, a ver, alguien más que le ayude a su compañera Fer. ¿Cómo puede abonar en el objetivo 11, que es correcto, su compañera está en lo correcto, pero queremos un ejemplo concreto de cómo puede ayudar un sistema agroforestal a lograr este objetivo número 11? Profe, podría ser Ajá. Sí, adelante. Bueno, considero que podría ser, bueno, como en las comunidades rurales, pues sus residuos orgánicos podrían manejarlos orgánicamente. Bueno, yo me di cuenta en una zona rural que tienden a utilizar muchos plásticos, muchos uniceles, y la verdad es que podrían cambiar ese tipo de residuos con algo más que tienen a la mano. Por ejemplo, antes utilizaban hojas de plátano o otro tipo de hojas de maíz para cubrir esa necesidad de transportar su alimento, o tan solo en los mercaditos para consumir ahí mismo. Sin embargo, ahorita he visto que el uso de uniceles se ha disparado, entonces se ve demasiados residuos y no veo que, por ejemplo, en auto se recolectaba el unicel y se pasaba por un proceso en autoconstrucción. Y en las comunidades rurales, pues debería de implementarse a lo mejor ese mecanismo para hacerlo un poquito más sostenible, y sus residuos orgánicos manejarlos
mediante compostas, a través de de darles de enseñarles cómo hacerlo. Ajá. No sé si podría ser por ahí. Sí, ¿quién eres, hija? No, es que no veo quién está hablando. García Flores. Ah, perfecto. Sí, efectivamente, si te refieres a que, Perla, ¿verdad? A que un sistema agroforestal puede brindar recursos para sustituir materiales que contaminan, sí, definitivamente sí, porque al haber tantos componentes involucrados, uno de ellos probablemente te sirva para hacer eso, ¿no? Que sirva incluso hasta de recipiente, ¿no? O sea, hojas de plátano, por ejemplo, o qué sé yo, donde puedas guardar tus alimentos, envolver tus alimentos, ¿no? No recurras al unicel. Muy bien, buen ejemplo en lo ambiental, ¿no? Ahora, si alguien me puede dar un ejemplo de lo social, ¿cómo puede contribuir a mejorar la parte social un sistema agroforestal? Yo, profe. A ver, Herón. Bueno, la idea que yo tengo es podría ser generando un poco, bueno, iría de la mano con el punto 9, que sería un poco de innovación y por ende inversión. Normalmente o actualmente las comunidades rurales, pues la mayoría de la gente migra hacia las urbes. ¿Por qué? Porque no hay condiciones. Entonces, no sé si con transferencia de tecnología, innovación y nuevas técnicas, pudiera ser un poco más sostenible las comunidades y por ende, pues podría ser como tal una economía circular. Exactamente. Bueno, es algo que está ahora de moda, ¿no? Lo de la economía circular, que es una excelente iniciativa y que obviamente sí se presta para que las comunidades pobres tengan una alternativa de progreso, ¿no? Y sí, muy buen ejemplo, Herón, desde el punto de vista social, sí puede abonar en mucho en ese sentido, porque un sistema agroforestal obviamente es más rentable, ¿no? Y ofrece liquidez constante, no hay necesidad de esperar hasta la cosecha para tener recursos, ¿no? Y esto es muy importante para un productor que vive al día, ¿no? Tener que su sistema le dé liquidez todo el tiempo. Muy bien, buen ejemplo. Incluso podríamos citar hasta otras cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿no? Por ejemplo, la cultura culinaria. ¿Ustedes no creen que si una familia dispone de un sistema agroforestal con varios componentes, no mejore su dieta y no tenga que estar comprando comida chatarra o estar dependiendo de comprar enlatados o cosas así cuando puede muy bien surtir su despensa del mismo sistema? Sí, y además no sé si con esto mismo se puedan generar mercados de proximidad, entonces ahí ya sería otro punto. Ah, exactamente, y ahí estamos cubriendo la parte económica, ¿verdad? Porque estamos brindando opciones de productos para el mercado, ¿no? Y por lo tanto, un ingreso extra, ¿no? O ingresos extras, ¿no? Incluso hasta, como saben, hasta los servicios ecosistémicos también pueden ofrecerse, ¿no? O sea, pueden, por ejemplo, solicitarse bonos de carbono, ¿no? Hay un mecanismo específico para eso, pero es posible también. Muy bien, gracias. Bueno, entonces contribuyan, por favor, si pueden complementar lo que comentaba Herón, dice que también puede abonar al objetivo 9. ¿Están de acuerdo? Por la parte de la innovación, ¿no? Entonces estamos de acuerdo en que el 9 y el 11. ¿Alguien, otro objetivo que quieran, sí? Bueno, a ver, Gaby, estás alzando la mano, adelante, por favor, y luego pasamos con Job. Yo quería hacer énfasis en el objetivo número 2, que es el hambre cero, porque con un sistema agroforestal hemos estado hablando de la combinación de, por ejemplo, del elemento frutal, el grano y el cárnico, se podría decir, pues Sí. puede contribuir en ese caso a una familia, a tener una mejor alimentación, tal vez más balanceada. También en lo económico, en que ellos producirían sus propios alimentos para consumir. Y en el social pues, se podría crear también parte, como lo que mencionaba Aaron, una red entre los mismos pobladores de intercambio de productos. Ajá, muy bien. Entonces, también abona al objetivo 2, ¿verdad? Hambre cero, porque ayuda a disminuir la falta de alimento, ¿no? Muy bien, y también da beneficios económicos. Perfecto. Entonces tenemos el 2, el 9 y el 11. ¿Algún otro? Sí, Job, adelante, perdón.
Adelante. Profe, yo creo que el 6, el agua limpia y saneamiento. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué, Bueno, Job? porque los sistemas agroforestales pues tienen contemplado utilizar no solo cultivos, sino también pastos, y como usted nos había dicho también sobre esas unas leguminosas como cubiertas. Entonces, en algunos procesos, como viene siendo el ciclo del agua, estos ayudan, bueno, a retenerla, a limpiarla, a evitar que se contamine y se revuelva, por ejemplo, junto con otros cultivos, bueno, con otros metales que hay en el suelo. Además de que ayuda, pues, a regresar, por ejemplo, el ciclo del agua, lo que venía siendo a su ciclo más natural. No viene siendo igual que antes, pero es mucho más similar. Además de que se retiene mucho más agua en algunas zonas, por ejemplo, que tienen algunas pendientes elevadas. Y ya los pozos que normalmente usamos se siguen recuperando. Un ejemplo, bueno, que yo me acuerdo es que allá en Durusa, en Bermejillo, en Durango, sí, había pozos, por ejemplo, que hasta de 700 metros, 700 y tanto. Entonces la gente seguía sacando agua y sacando agua. Entonces, entre más abajo, entonces había mayor cantidad de metales pesados y aparte arsénico. Entonces yo creo que si se hubieran implementado este tipo de sistemas, aunque haya sido con la flora de ahí, pues hubiera ayudado un poquito a recuperarse los niveles de agua, pues de que no estuvieran bajando, sino que se mantenieran o incluso aumentaran. Y pues ya no seguiríamos nosotros contaminando sacando agua con metales y contaminar la parte exterior del suelo. Así es, que muy bien, lo dijiste en forma muy completa. Efectivamente, es un mecanismo que desde luego se puede favorecer con cualquier sistema agroforestal, ¿no? Gracias, Job. Leo, estás levantando la mano. Adelante, por favor. Leo. Sí, profe, yo creo que el objetivo 13 de acción por el clima. ¿Cuál? ¿El 13? Ah, sí, claro, desde luego. Sí, indudablemente, Sí, ¿no? justamente. Sí, adelante, Leo. Que justamente por todo lo que estuvimos mencionando en esta clase de servicios ecosistémicos que otorgan los sistemas agroforestales. Así es, efectivamente. Muy bien, muy bien, Leo. Buen ejemplo. También el 13, ¿no? Entonces ya tenemos el 2, el 6, el 9, el 11 y el 13. Muy bien. Mariel, por favor, adelante, hija. Profe, yo creo que el número 3 también entraría. Salud y bienestar. Porque como ya lo mencionaron nuestros compañeros, pues tiene muchos beneficios para la comunidad, como tener agua limpia, poder procesar sus desechos. Y como usted ya nos los había dicho anteriormente, no solamente tenemos como que un beneficio tanto tangible como intangible. Por ejemplo, el productor puede vender, o sea, sus frutas, o no sé si lo intercala con maíz, tendría comida sana y aparte podría vender. Yo creo que le daría un bienestar a su economía también. Sí, Mariel, totalmente de acuerdo. Además, mire, volviendo a ese objetivo que acaba de señalar su compañera, efectivamente una de las grandes bondades de los temas agroforestales es que no está peleado con el número de componentes que pueden estar involucrados. Siempre que el sistema lo permita, puede haber N número de especies involucradas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, pueden ser las plantas medicinales. Recuerden que hay muchas comunidades en México que están aisladas de los centros de salud, o sea, no tienen un centro de salud a donde acudir y aun muchas veces, ustedes no me dejarán mentir, aunque lo tengan, pues es una cliniquita que casi no tiene nada. Entonces, yo creo que nosotros desde nuestra trinchera podemos hacer mucho por esta situación de garantizar que los sistemas agroforestales promuevan el cultivo de plantas medicinales de tal manera que prácticamente en todas las comunidades, por aisladas que sean, tengan una especie de farmacia viviente, ¿no? Como el ejemplo que tenemos en Chapingo. Entonces, eso garantizaría que no habría necesidad que la gente necesite a fuerzas estar en un centro de salud para aliviarse, ¿no? Para curar sus enfermedades. En ese sentido creo que puede ayudar mucho porque finalmente, pues como le hacían antiguamente, ¿no? Cuando no había centros de salud, la gente se aliviaba de esa manera, ¿no? Y por eso, pues uno de los personajes más importantes en cualquier comunidad, pues era el chamán, ¿no? El hierbero. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra vez? Déjenme ver quién más te levantó la mano. A ver, Pascual, Alfredo.
Bueno, yo estaba pensando en el 17, Ajá. porque pues igual, ahora sí que las alianzas, pues que va, por ejemplo, en este caso, empresas privadas, organizaciones, incluso con el gobierno federal o estatal y municipal, pues permiten asociar a productores o amas de casa que permitan incursionarse a estos tipos de sistemas y que por ende esto podrá solucionar lo que es el hambre, lo que es los otros objetivos que se mencionan. Y partiendo de ese, pues también entra un poco de educar a la población para que puedan incursionar en estas técnicas y pues permitan ellos tener un autosustento y a la vez poder ayudarse entre ellos y en segundo plano, pues también tener ingresos económicos. Por tanto, pues las alianzas, pues siento que es parte de ello porque muchos productores pues no tienen conocimiento y no saben, entonces también no puedes pedirle a una persona que entre en ese aspecto y, y lo logre hacer algo. Además también de que hay muchas cosas que solo se dejan a la deriva, no se les da seguimiento. Muchos productores pues quisieran poder hacer cosas buenas o cosas distintas, pero pues igual no se les da seguimiento, no hay acompañamiento técnico, podría decirse. Muy bien, Alfredo, creo que acabas de tocar algún tema muy interesante, muy sensible, que justamente platicaba hoy con mis estudiantes de doctorado, a los cuales les estoy dando la clase de desarrollo sostenible en el contexto de la Agenda 2030. Y mencionábamos eso, ¿no? Que para que puedan operar las tres dimensiones del desarrollo sostenible en un objetivo común, es decir, la parte social, económica y ambiental, necesita haber de por medio que para que se articulen esas tres dimensiones, una buena gobernanza, ¿no? Y esa buena gobernanza tiene que ver con las alianzas para lograr los objetivos, con el objetivo número 17, ¿no? Y justamente, exactamente lo que tú comentas es muy cierto. O sea, la iniciativa privada tiene que apoyar, como lo hacen en otros países, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, ¿no? La iniciativa tiene que apoyar decididamente al gobierno para lograr esos objetivos encaminados al desarrollo sostenible, ¿no? Y un ejemplo concreto de, por ejemplo, un apoyo directo del gobierno a la comunidad para lograr estos objetivos, pues es lo que está haciendo el programa Sembrando Vida, ¿no? Ya ven que se está apoyando a los productores para promover los sistemas MIAP con, me parece que 5,000 pesos por hectárea o algo así. Y aparte, pues los técnicos se han contratado a más de 4,000 técnicos ya que están regados en los diferentes estados que están en el programa, a los que se les pagan 18,000 pesos, me parece, para que ayuden a los productores a que con ese recurso que se les está dando, puedan no solamente establecer, sino mantener y hacer productivo su sistema agroforestal tipo MIAP, ¿no? Buen ejemplo, gracias. Bien. Ok, muy bien. Bueno, jóvenes, pues ya se nos terminó la clase. Les pues voy a pedir que conserven sus participaciones, que las guarden para la siguiente clase y enseguida, y lo primero que haría en cuanto iniciemos sería darles la palabra, ¿les parece? Para todos los que estaban ahorita levantando la mano, ¿sí? Porque ya se nos acabó la sesión. Me gustó mucho su participación de hoy, jóvenes. Creo que valió la pena incentivarlos porque estuvo muy bien, ¿no? Este tipo de debates son los que a mí me gusta mucho promover en mis clases. Espero que estén de acuerdo en que la clase estuvo muy bonita gracias a eso, ¿no? A su participación, ¿no? Porque pues se vuelve monótono que nada más uno como profesor esté hablando como merolico y ustedes nada más escuchando, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si lo que les propongo, que guarden sus participaciones y continuamos la siguiente clase? Sí, doctor, está bien. Sí, profe, está bien. Entonces, miren, Gracias. como ya ven que yo les había dicho que hoy terminábamos, pero dado que tenemos cosas pendientes y a mí me gustaría muchísimo escuchar sus opiniones respecto a este tema, que la siguiente clase, ahora sí cerremos la parte de teoría y entonces que el equipo 1, vamos a correrle el calendario, que el equipo 1 exponga el 4 de marzo. ¿Estamos de acuerdo? Y así todos los demás se corren. Sí, doctor. ¿Sirve que tienen? ¿Sale? Bueno, jóvenes, pues me dio gusto, que estén muy bien.
Gracias por sus participaciones. Nos vemos el próximo martes. Gracias, igualmente. Hasta luego, profe, vemos. que esté bien. Hasta luego. Igualmente. Gracias.